es en la convención, que es la convención del 2023. Este año va a empezar un domingo. Entonces ese domingo, por obvias razones, tampoco tendremos culto acá en la congregación. Pero ahí vamos con la ayuda del Señor. Vamos a estar puestos en pie, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Salmos, capítulo 23, aleluya. Capítulo 23 del libro de los Salmos, aleluya. Voy a leer este salmo completo, ustedes me siguen en meditación. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, continuamos delante de tu bendita presencia, honrando y glorificando tu santo nombre. Señor, agradecidos contigo porque hasta aquí nos has guardado, nos has ayudado y nos has sustentado con la diestra de tu justicia. Padre, queremos invocar tu presencia y tu bendición sobre cada una de nuestras vidas en esta hora. Háblanos a través de tu bendita palabra, Señor. Llévate todo pensamiento de incredulidad, llévate todo prejuicio de los corazones, Señor, y danos fe a tus hijos, que podamos recibir tu palabra con humildad, con fe, con mansedumbre, y que haya en cada uno de nosotros la voluntad de ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Lléname de tu gracia, Señor, úngeme con tu Santo Espíritu y entrégame un mensaje de tu palabra que venga directamente del trono de la gracia, y que tu Santo Espíritu lo aplique en lo profundo de cada corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo, y te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria a tu santo nombre. Tomen asiento, mis amados hermanos. Aleluya. Si alguno en la parte de atrás se siente afectado por el ruido que hay en la parte externa, pues le invitamos. Por aquí hay un poco de sillas vacías, entonces para que se ubique mejor en caso de que tenga problemas para concentrarse. Amén. Concéntrese en la palabra, no en los villancicos. Amén. Sí. Mientras el Señor sea nuestro pastor, nada nos faltará. Es el tema que Dios me ha regalado para compartirles en esta hermosa hora. Mientras el Señor sea nuestro pastor, nada nos faltará. Este salmo contiene, por supuesto, una riqueza espiritual como la mayoría de los salmos, pero este es uno de los salmos más especiales de la Biblia. De hecho, mucha gente lo recita de memoria, lo tiene en afiches, etcétera, porque por supuesto su contenido es bastante edificante. Pero vamos a mirar un poco este salmo desde el punto de vista personal, aplicándolo a cada una de nuestras vidas. David fue un pastor de ovejas. Quienes conocen la historia de la vida de David saben que desde muy jovencito comenzó a pastorear ovejas. Aprendió uno de los oficios más antiguos de la humanidad, además de la agricultura,
Y el pastoreo de ovejas es uno de los oficios más antiguos y no era cualquier cosa, porque demandaba una responsabilidad tremenda, porque implicaba cuidar las ovejas, buscarles pastos, buscarles agua y además de eso protegerlas de los depredadores, lobos, leones, osos. Entonces el pastor desarrollaba una relación demasiado cercana con sus ovejas, a tal punto de que la Biblia enseña, y la Biblia lo enseña, y en la práctica está demostrado, las ovejas solo siguen a la voz de su amo. Las ovejas, los cuadrúpedos, que en este mundo hay ovejas por supuesto. Yo he visto videos en YouTube, un corral, un potrero cercado, ponga usted 30, 40, 80 ovejas pastando allí y de pronto llega alguien, porque la Biblia dice que el pastor a cada una de las ovejas llama por su nombre, y de pronto llega alguien y comienza a llamar a una ovejita, no le escuchan, no lo voltean a mirar, pero cuando llega el pastor de ellas, hermano, y llama a una siquiera, ella inmediatamente comienza a caminar hacia donde su amo y el resto de las ovejas también vienen hacia él. Por eso el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz. Amén. Y yo las conozco. El buen cristiano se caracteriza por ser una oveja, no una cabra, que las cabras son más brinconcitas, amén, menos dóciles. El buen cristiano aprende a obedecer a Dios, aprende a confiar en el Señor, se deja pastorear por Él, amén, se deja guiar por Dios. Recuerde que Dios nunca querrá el mal para usted, ni para mí, nunca. Y por eso Dios usa situaciones, usa pastores. El Señor Jesucristo dijo: habrá un rebaño y habrá un pastor. Amén. Esto ustedes lo saben, creo que la mayoría lo tenemos claro. No fue que al hermano Pedro le dio por alquilar un local y consiguió 50 sillas y ya él tenía una iglesia. No, esto obedece a un llamado de parte del Señor, amados hermanos. A menos en esta misión lo hemos aprendido así. Hoy, como este mundo está tan desordenado, escuchaba esta semana de alguien que me decía, de un pastor, mire cómo está esto, que dejó a su esposa, a su legítima esposa, se consiguió otra mujer y ya está esperando el aval de una misión de Estados Unidos para comenzar, según él, a levantar otra iglesia. Así es hoy en día, amados hermanos. Es como si fuera pues hablando de panaderías, de tiendas, de supermercados. Pero el principio bíblico, la iglesia con un perfil bíblico, se caracteriza porque los ministros son llamados por Dios. Amén. Son llamados por Dios. Uno no se pone en este oficio. En nuestro caso, nosotros en ningún momento nos pusimos en esta posición. Sí comenzamos a servir a Dios desde muy recién convertidos, como les he testificado muchas veces, y hasta el día en que Dios, en su gracia y misericordia, nos permitió salir a servirle de tiempo completo, ese día empezamos a hacerlo. Amén. Y de ese día hasta hoy, pues ya por la gracia del Señor han transcurrido 20 años. El día de ayer, y sé que algunos de ustedes tienen memoria porque estuvieron en ese servicio, en ese culto, ayer 21 de diciembre, se cumplieron 20 años desde el día en que Dios nos permitió a mi esposa y a mí comenzar a pastorear un pequeño grupito de hermanos que había, golpeados por una cantidad de situaciones que los que la vivieron saben de qué les hablo. Amén. Y bueno,
Llegamos, no habían recursos económicos, no había una propiedad, habían ganas de trabajar, muchos deseos de que Dios nos bendijera, y nos ha bendecido el Señor, amados hermanos. Amén. Con la ayuda del Señor, en la vigilia del día sábado estaremos también dando gracias a Dios como congregación por esa victoria tan grande, y con la ayuda del Señor estaré pidiendo que todos los hermanos que estuvieron en ese culto, que todavía hay mucho, gracias al Señor, pasemos aquí al frente y le demos al Señor gracias. Amén. De verdad, hermano, para mi esposa y para mí esto parece mentira. A manera de anécdota, yo les cuento, cuando empezamos acá en el 21 de diciembre del año 2002, que nos posesionaron acá como pastores, el 12 de enero del 2003 nos presentaron en Bogotá ya oficialmente como pastores. Y ese año 2003, hermano, para mí yo no veía la hora de que se acabara, porque yo no veía la hora de cumplir siquiera un añito, hermano. Porque cuando me preguntaban, ¿usted cuánto lleva de pastor? 4 meses. Apenas. Es que apenas está empezando. 5 meses. Es que lleva muy poquito. Entonces yo no veía la hora de cumplir siquiera el primer añito para al menos empezar a hablar por años. Y ya van 20, hermano. Nos pasa como cuando no vemos la hora de sacar la cédula, hermano, y la sacamos y empieza eso a contar de ahí para arriba. Amén. Así, hermano, por la gracia del Señor, ya son 20 años en que el Señor nos ha pastoreado, en que el Señor nos ha guardado, porque muchos de ustedes son testigos de cuántos ataques de las tinieblas hemos sufrido como congregación. Pero, hermano, qué bueno es uno poder experimentar a través de los años la fidelidad y la misericordia del Señor. No es simplemente un salmo bonito, porque es bonito, porque es que la Biblia tiene eso. Por ejemplo, si usted alguna vez ha leído poesías, hay poesías muy lindas, eso es indiscutible. Hay poesías hermosas, pero son eso, una poesía. Pero lo lindo de la palabra es que, además de tener, por supuesto, porque de hecho los salmos tienen un perfil literario poético, pero va más allá de la poesía, va más allá de la lírica, y esta maravillosa palabra se va encarnando en cada uno de nosotros y se va convirtiendo en una maravillosa realidad. El cristiano fiel, a través de los años, va experimentando la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios sobre su vida. Para que usted pueda llegar a vivir el Salmo 23, a hacerlo una realidad en su vida, necesariamente usted tiene que permanecer fiel al Señor. Amén. Es fundamental eso. Un descarriado no podría hablar del Salmo 23 y decir: hermano, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. No, él no puede, porque tristemente le dio la espalda al Señor. Pero el creyente fiel sí puede decir: hasta aquí el Señor ha sido mi pastor, hasta aquí Dios ha tenido cuidado de mí, hasta aquí Dios me ha sostenido, hasta aquí el Señor me ha guardado. Al nombre de Cristo. No todos los cristianos entienden y reconocen que sus vidas dependen de Dios en todo y por todo. Repito, no todos los cristianos. Una iglesia a partir de, póngale 15, 20 hermanos hacia arriba, ya es iglesia. Ya es iglesia. De hecho, en esta misión, un lugar, un campo blanco donde hayan al menos 15 hermanos bautizados, ya califica ese grupito para reconocerlo como iglesia. Ya es una iglesia. Amén. Pero no todos los miembros de una congregación pequeña o grande
no todos llegan a entender y a reconocer que sus vidas dependen enteramente de la gracia y de la misericordia del Señor. Algunos llegan a pensar que son capaces de sobrevivir en este mundo sin la ayuda de Dios. Y sí, tal vez usted hoy los ve vivos todavía, pero ¿en qué condición? ¿En qué condición? Hace muchos años tuvimos la experiencia con una jovencita que llegó a ser una bendición en su momento dentro de la congregación. Tristemente un día se apartó, pero yo recuerdo cuando ella dio ese paso hacia afuera, es decir, que tomó la decisión de no volver a la iglesia, ella me dijo textualmente estas palabras: no vaya a pensar, hermano, que yo me voy a descarriar. Y con el paso de los años uno va pensando, va aprendiendo eso. Cuando a usted alguien le dice no vaya a pensar que me voy a descarriar, es que no hay que pensarlo, ya empezó a descarriarse. Hasta el día de hoy esa mujer nunca más volvió a los caminos del Señor, nunca más. Y su vida es una desgracia, como la de muchos otros, que un día llegaron a creer que sin el Señor también se puede. Ellos llegaron a pensar que sin la ayuda de Dios también iban a salir adelante. No, amado hermano, no. Se hubiera equivocado el Señor Jesucristo cuando dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. Y el Señor no se equivoca. Por eso Él nos dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada que valga la pena, nada que produzca felicidad, nada que permanezca en el tiempo, nada podéis hacer. Al nombre de Cristo. David llegó a entender eso. David llegó a entender: yo sin el Señor no soy nada. Por eso aún en medio de una locura que él cometió, quien ha leído por ejemplo el primer libro de las Crónicas, creo que es el capítulo 21, el segundo libro de Samuel, narran el momento en que David cometió el error de censar al pueblo, mandar a censar al pueblo. Dios le quiso estorbar esa locura, como todas las locuras que un creyente pretenda cometer. Dios trata de estorbársela de alguna manera. Dios usó a Joab, y a mí me llama la atención, hermano, Joab era de los hombres malos en Israel, perverso. Joab no tenía escrúpulos, era un israelita, pero no era un hombre temeroso de Dios, era un guerrero. Y me llama la atención que Joab le dice al rey, cuando lo manda a censar al pueblo, le dice: añada Jehová 100 veces más de lo que ya tiene mi señor el rey. Pero ¿para qué quiere censar al pueblo si eso va a ser pecado? Eso le va a ser contado como un pecado. Hermano, mira, aún Dios en su momento, cuando le quiere estorbar a un creyente una locura, usa hasta impíos, hermano. No, la Biblia dice que pudo mala orden del rey, no hubo quien convenciera al rey. La Biblia también dice que Joab salió más bien de mala gana, esa orden no le gustó, le pareció abominable, dice la Biblia. Pero bueno, David decidió tomar esa decisión, entonces Dios lo dejó. Porque cuando un creyente toma la decisión de cometer una locura, primero Dios lo que hace es tratar de estorbarle. Pero si el creyente insiste en que lo va a hacer, Dios le dice: hágalo pues, mire a ver cómo le va. Entonces Dios dejó: listo, dejemos lo que lo haga. Cuando terminó el censo, 9 meses después, y le trajeron ese informe al rey de que había casi 1,5 millones de hombres armados en todo Judá e Israel, tal vez David suspiró y dijo: gloria a Dios, lo que tengo es un ejército
fuerte para defenderme. Pero Dios preparó al profeta y le mandó a decir con uno de los profetas: vaya y dígale a David que le va a proponer un negocio, 3 cosas, que escoja la que quiera. O que la nación sea castigada 3 años con una hambruna, o que por 3 meses sea perseguido por sus enemigos, o que vengan 3 días de hambre en Israel, de muerte en Israel, de peste. Aún en ese momento, mire la reflexión de David. Le dijo al profeta: mire, yo prefiero que caigamos en manos de Jehová, porque Él es misericordioso. Yo no quiero caer en manos de mis enemigos, porque ellos no tienen misericordia. Mire que el creyente sensato, aunque haya cometido un error, aunque haya cometido una locura, él, sin embargo, sigue entendiendo que es mejor ponerse bajo la mano disciplinadora de Dios que apartarse del todo de su misericordia. David dijo: no, caigamos en las manos de Jehová más bien. Soportó la disciplina. Amén. Por eso este hombre, hermano, tuvo la autoridad moral de escribir el Salmo 23. Porque no fue una linda poesía simplemente. David vivió el Salmo 23. Él sabía lo que era ser pastoreado por Dios. Recuerde que desde muy joven David comenzó a conocer a Dios. Qué bueno, amado hermano, cuando un creyente se preocupa por conocer a Dios. Porque una cosa es que a usted le enseñen la palabra, y gloria a Dios por la enseñanza de la palabra, porque hemos aprendido que la palabra es la que forma nuestras vidas. Dios a través de su palabra nos forma. Yo lo he aprendido, amado hermano, y sin ánimo de menospreciar las cosas de Dios, se lo aclaro para que nadie me malinterprete, pero hay que decirlo como son las cosas. Las danzas no forman a nadie, las lenguas no forman a nadie, ni siquiera la profecía forma a nadie, pero la palabra es la que nos da la formación. Por eso usted no ve a Pablo diciéndole a Timoteo que dances a tiempo y fuera de tiempo, que profetices a tiempo y fuera de tiempo. No, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando la gente no soportará la sana doctrina. Entonces la palabra es la que da una formación, amado hermano. Y además de la palabra, es importante, es fundamental que cada cristiano se preocupe por conocer a Dios. Que le diga: Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo creo en ti. Yo creo en tu palabra. Creo que tú eres real. Pero yo anhelo tener experiencias personales contigo. Yo anhelo que tú me visites. Yo quiero que tú me hables, que tú me ministres con tu Santo Espíritu. Señor, dame experiencias contigo. Y Dios, conforme a su multiforme sabiduría, Él se las dará, para que llegue el momento, amado hermano, en que usted pueda decir con propiedad: yo conozco a Dios. Amén. Porque Él ha tratado con mi vida, porque Él me ha hablado, porque Él me ha ministrado, porque Él me ha visitado. Porque Dios visita, amado hermano. Dios es un Dios real, pero también es un Dios personal. Dios tiene la capacidad de tratar con usted a nivel personal. Pero debe haber ese anhelo en el corazón del cristiano: conocer a Dios. Como por ejemplo, cuando en algún momento de nuestra vida Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla a través de profecía, uno queda contento. Yo no sé si a usted le haya pasado, pero a mí sí.
Porque Dios nunca me dice a mí a través de una profecía te voy a matar. No, Dios no me dice eso. Dios me dice yo te voy a bendecir, yo tengo propósitos contigo, yo voy a salvar a tus hijos, permanece fiel. Bueno, lo que el Señor te voy a levantar, te voy a capacitar, lo que Él le quiera decir a usted. Y uno queda contento. Luego viene ese proceso de la prueba, porque después de una promesa viene una prueba. Y a usted y a mí se nos voltea el mundo al revés y uno dice, esto se acabó. Uno no ve la profecía ya por ningún lado, hermano, uno no ve sino problemas. Pero cuando después de que pasa esa tormenta, Dios le cumple a usted las promesas que le hizo, entonces usted va a tener motivos suficientes para decir, yo conozco a Dios, yo sé que Él es real, amado hermano, Él es fiel. Por eso dijo Moisés en el libro de Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro que lo ejecutará. Lo que Dios le ha dicho a usted, amado hermano, lo que Dios le ha prometido, si usted se mantiene fiel, Él le va a cumplir sus promesas. A ese Dios conocía a David desde muy jovencito. Por eso él pudo decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mientras el Señor sea mi pastor, a mí nada me faltará. Amén. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 34, por favor. Aleluya. Capítulo 34 del libro de los Salmos. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Léalo con atención, por favor, amado hermano. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Oiga lo que sigue. Pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amado hermano, estas son promesas de Dios para cada uno de nosotros. Nada falta a los que le temen. David lo dijo también con otras palabras: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A un creyente fiel, hermano, Dios lo sostiene. Un creyente fiel jamás tendrá que coger un costal y echárselo al hombro para irse por ahí a una plaza de mercado a recoger papas de esas podridas que hay por ahí en el piso. No, amado hermano, no. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni a sus hijos mendigando pan. O sea, un creyente fiel jamás tendrá que mandar a sus hijos a un semáforo a pedir limosna, no, porque Dios lo sostiene. Y cualquiera dirá, claro, como usted es pastor, por eso dice eso. No, hermano, eso también lo hemos vivido nosotros. Amén. Eso también lo vivimos nosotros, mi esposa y yo. Pasar por épocas de economía, hermano, terriblemente difíciles, y Dios jamás desampararnos, jamás. No tener un trabajo, no tener un sueldo, pagando arriendo, con niños pequeños, pero jamás ninguno de nuestros hijos se acostó con hambre, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque ahí veíamos la fidelidad de Dios, amado hermano. Pero cuando el hombre no tiene a Cristo, hermano, tantas cosas pueden pasar. Entonces, aquí está diciendo David que a los que temen a Jehová nada les falta, nada. Porque la Biblia habla de la importancia del sustento de cada día. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hay épocas en que Dios a usted nos da un poco y a mí nos da un poco de más, pero hay épocas, hermano, en que es el sustento y nada más. Así lo permite el Señor.
Amén. Entonces, cuando un creyente permanece en Cristo y Cristo permanece en nosotros, entonces podemos decir: a mí nada me faltará. Entonces podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y hay problemas, sí, hay problemas. Y hay necesidades, sí, hay necesidades. Y tenemos deudas, sí, tenemos deudas. Pero también tenemos la confianza de que Dios, paso a paso, nos va ayudando, nos va sustentando. Amén. Pero cuando un creyente, alguien, porque recuerde, hermano, estamos hablando aquí de cristianos, esto no es un culto evangelístico. Cuando alguien que ha conocido al Señor comete la locura, la peor locura que pueda cometer un cristiano, de apartarse de los caminos del Señor, las cosas cambian. Yo quiero que vaya al Evangelio según San Lucas para que miremos algo allí. Capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, aleluya. Santo es el Señor para siempre. Capítulo 15. Vamos a leer la palabra a partir del verso 11. La parábola del hijo pródigo. Verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Pare ahí un momento, amado hermano. Vamos a meditar un poco en esto. Ese hijo pródigo es tipo de cualquier cristiano evangélico. Y el padre de ese hijo pródigo es tipo de nuestro Padre Celestial. Mire, nuestro Padre que respeta la voluntad de cada uno de nosotros. Este papá no estaba obligado a darle la mitad de sus bienes a su hijo, pero le respetó su voluntad. Bueno, está bien. ¿Quiere ir a probar el mundo? Vaya, pruébelo. ¿Quiere experimentar lo que es estar bajo el azote de Satanás y de sus demonios? Vaya, experiméntelo, vaya, pruébelo, a ver a qué le sabe. Amén. Por eso ningún cristiano tiene que decir: hermano, yo estoy en la iglesia porque el pastor me obligó a quedarme. Yo hace rato me quería ir, pero el pastor me dijo, no me dejó ir, no, se queda aquí. ¿Para qué lo vamos a tener obligado? Claro que haríamos lo posible, hermano, no se vaya, hermano, mire. O sea, tratar de convencerle. Pero es más, yo no tengo la autoridad para amarrarlo a usted. Hermano, mire, para que no se nos vaya de la iglesia, entonces lo vamos a amarrar aquí a una de estas columnas. Ahí le vamos a traer la comida, el alimento. Cuando necesite ir al baño lo soltamos, pero aquí se va a quedar. ¿Ah? ¿Ya no habría donde amarrar más gente, hermano? Amén. Y medio lo soltaría a usted y se le tiran por allá al 4º piso. ¿Sí? No, hermano, Dios le respeta a usted su voluntad. Pero veamos lo que pasó con este hijo pródigo. Mire, se fue, se apartó de la casa del padre, se apartó de la gracia de su padre, porque él tenía las manos llenas en ese momento. Él pensó que nunca le iba a venir el infortunio, que nunca le iba a venir la necesidad. Pero mire, amado hermano, lo que dice la palabra, verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mira, amado hermano, vamos a establecer un paralelo entre lo que hizo el hijo pródigo y lo que le pasa a un cristiano cuando se aparta del Señor. Lo primero que hace un cristiano que comienza a ser un cristiano cuando se aparta del Señor es comenzar a malgastar todo. Comienza a malgastar su tiempo. Antes lo aprovechaba orando, antes lo aprovechaba congregándose, antes lo aprovechaba evangelizando, antes lo aprovechaba sirviendo en la iglesia, ahora lo está malgastando, ahora ya pasa sus noches en discotecas, en bares. Amén. Comienza a malgastar sus fuerzas, comienza a malgastar su vida, comienza a malgastar sus recursos y como consecuencia de eso comienza a faltarle todo. ¿Ve que este hombre cuando todo lo hubo malgastado comenzó a faltarle? Cuando una persona se aparta del Señor, hermano, rápidamente comenzará a faltarle todo. Comenzará a faltarle la paz de Dios, comenzará a faltarle la protección divina. Antes caminaba, hermano, cercado de la gracia y de la misericordia del Señor. Ahora anda a merced de lo que Satanás y sus demonios quieran hacer con su vida. Comienza a faltarle la fe, comienza a faltarle el temor de Dios, comienza a faltarle la familia. ¿Cuánta gente que se ha descarriado, hermano, perdieron hasta la familia, la perdieron, hermano, hasta la familia? Comienza a faltarle la economía, porque antes honraba a Dios. Antes de lo que él ganaba, esto es del Señor, honraba al Señor. Ahora lo que gana va y lo desperdicia por ahí viviendo perdidamente. Eso no le trae sino ruina. ¿Ah? Hermano, comienza a faltarle la sensatez, comienza a faltarle la cordura. Ahora usted lo ve cometiendo unas locuras que uno dice, Dios mío, pero ¿qué es eso? ¿Cómo es posible? Si ese hermano era una bendición en la iglesia, si esa hermana era una bendición, mire lo que está haciendo ahora. Porque comienza a faltarle todo. Y viene la desgracia, viene el dolor, viene la miseria. ¿Por qué? Porque cometió la locura de darle la espalda al Señor. Mientras que el creyente que se mantiene fiel a Dios, mire lo que dice el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí, en esta congregación, no solo en este culto, sino en esta congregación, todavía para la gloria del Señor hay un precioso grupo de hombres y mujeres que, como dijera el apóstol Pablo, hasta el día de hoy perseveramos. Amén. Y Dios ha sido fiel, amado hermano. Yo no tengo que decir, hermano, después de 20 años yo no sé, yo me siento aburrido, decepcionado, yo no veo nada, yo no sé si fue que el Señor me abandonó. Yo no tengo que decir eso, amado hermano, no, todo lo contrario. Miramos hacia atrás, hermano, de donde el Señor nos permitió empezar. Primero donde Dios nos sacó, luego todo ese proceso de liderazgo, la formación, todo eso. Y luego desde esa fecha del 2002 hacia acá, hermano, tantas victorias, tantas bendiciones que el Señor nos ha dado, hermano, y que sigue dándonos. Porque ustedes ven que para la gloria del Señor, hermano, cada año que pasa, hermano, seguimos avanzando, seguimos creciendo, se plantan otras iglesias, Dios levanta a otros líderes en la iglesia. O sea que mientras más pasa el tiempo, más motivos tenemos para darle gracias al Señor.
para darle gloria a Dios. Al nombre de Cristo. Hermano, ser fiel a Dios vale la pena. Perseverar en este camino vale la pena. Vale la pena. David era de esos hombres que lo había vivido en carne propia. Él sabía lo que era ser pastoreado por el Señor. Es más, David tenía la certeza de que Dios nunca lo desampararía, independientemente de las circunstancias por las que estuviera atravesando, y esa misma certeza, esa misma confianza podemos tenerla nosotros. Lea el verso 4 por favor del Salmo 23. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque yo soy muy bravo, porque yo soy muy valiente. No, porque tú estarás conmigo. Amén, es eso. El Hijo de Dios no anda para nada, hermano, es que yo no le tengo miedo a nadie. No, no, el Señor está conmigo. Si usted es de los que no le tienen miedo a nadie, pues lo felicitamos, hermano. El resto sí somos algo miedositos, ¿o no? Sí, hermano, no digamos mentiras. Por naturaleza somos miedosos. Pero ¿qué es lo que nos brinda a nosotros confianza en ciertos momentos de la vida? Sobre todo cuando se sabe de peligros. Que el Señor está con nosotros, hermano. Que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Mire, otro privilegio del que disfrutamos los hijos de Dios es que jamás seremos avergonzados por aquellos que quieran hacernos mal. Jamás. Todo lo contrario, ellos terminan avergonzados por el Señor. Vea el verso 5, lea el verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis familiares. ¿Cómo dice ahí? De mis angustiadores. ¿Qué significa eso, hermano? Que esa gente que en algún momento ha querido hacerle daño a usted, ha querido arruinar su testimonio, un día tienen que ver cómo Dios comienza a derramar bendiciones sobre su vida. Es eso. Gente que nos aborrece por ser cristianos, gente que quiere dañar nuestro testimonio. ¿Y qué tienen que hacer? Ver con sus propios ojos cómo Dios lo bendice, cómo Dios lo levanta, cómo Dios derrama de su gloria sobre él, sobre ella. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, esos que no me quieren, esos que todo el tiempo quisieron verme aplastado. Terminan ellos avergonzados. Y el cristiano sigue en victoria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Al nombre de Cristo. Aleluya. Vaya al libro de los Salmos, capítulo 138. Santo es el Señor, aleluya. Capítulo 138 del libro de los Salmos. Lea el verso 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, oiga lo que dice: tú me vivificarás, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Qué bueno es Dios, amado hermano. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Porque, hermano, esa es una realidad. El hecho de que usted y yo seamos hijos de Dios siempre hará que tengamos por ahí enemigos que no nos buscamos. Hay gente que a usted y a mí nos aborrece por el simple hecho de ser cristianos. Nos aborrecen. Hay vecinos que nos aborrecen, hasta a veces de la misma familia.
Hay gente que no nos quiere. ¿Por qué? Porque es que eso es bíblico, hermano. Ellos están bajo el control de Satanás, que el Señor lo reprenda. Ellos son tinieblas, nosotros somos luz. No se preocupe por eso. Ore por esa gente, que Dios tenga misericordia de ellos. De hecho, para la gloria de Dios, hermano, podemos decirle que gente que en su momento nos aborrecía, Dios salvó. Entonces uno puede decir, no, ojalá se vayan al infierno. No, nunca puede desearle el infierno a nadie. Amén. Que Dios tenga misericordia. Porque a veces sin hacerle nada y nos aborrece. Pero ahí está la palabra, amado hermano. Ahí está la palabra. Dios levanta bandera en favor de sus hijos. Finalmente, David llegó a la conclusión de que con el Señor tenía todo garantizado. Oiga, no solo para esta vida, sino también para la venidera. Recuerde que la persona sensata mira más allá. Amén. Aquí hay mucha gente en este mundo, hablemos de solamente de nosotros los colombianos, que paga un plan exequial. Ustedes saben para qué es un plan exequial, ¿cierto? Para que usted se muera tranquilo. De que si se muere no lo van a dejar por ahí tirado en una acera, no. Llaman por allá a ese lugar y vienen y lo recogen, se lo llevan y lo entierran. Para eso es un plan exequial. Y la mayoría de la gente tiene un plan exequial, eso no es malo, todo lo contrario, es bueno tenerlo, es necesario, mejor dicho. Porque tarde o temprano se muere alguien de la familia. Pero el Hijo de Dios mira más allá del plan exequial. Amén. El Hijo de Dios mira hacia la eternidad. ¿Qué será de mi vida el día que yo parta de este mundo? ¿A dónde voy a ir? Mire que la persona sensata también considera eso. Por eso el camino de un hijo de Dios no es otra cosa que una marcha hacia la vida eterna. Usted y yo estamos dando pasos cada día, avanzando, avanzando, hasta que un día crucemos la meta, la línea de meta. Como dijera el apóstol Pablo en su carta a los romanos, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Un día nos vamos de este mundo, sea por medio del arrebatamiento, sea por medio de la muerte, pero cruzaremos el umbral de la vida eterna para estar con Dios en el reino de los cielos. Otros tristemente han cruzado el umbral de la muerte para irse al infierno. Dios tenga misericordia, hermano. David dijo en el verso 6, ciertamente, estoy en el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mire, él miró más allá. En la casa de Jehová moraré por largos días. Hasta el día de hoy, el alma de David está allá en la presencia de Dios. Y de allá no la saca nadie, hermano. Amén. Porque usted lee la historia de David y dice que murió viejo, lleno de días, en buena vejez, lleno de riquezas. No murió amargado. Antes de morir comisionó a Salomón, su hijo, le dijo: yo sigo el camino de todos en la tierra, sé hombre, esfuérzate por agradar a Dios. David terminó sus días en victoria. ¿Y quién lo creyera? Si usted se metiera un poco a estudiar la vida de David, aún para la eternidad hay promesas de Dios para él, aún para el milenio. David todavía tiene promesas que no ha visto, se las van a cumplir en el milenio. Qué bueno es Dios, amado hermano. Tal vez muchas de las promesas que Dios le ha hecho a usted, las va a cumplir en sus hijos, en sus nietos. Y enseguida lo vamos a mirar también un poco más por la palabra, aleluya. Entonces mire, amado hermano,
ciertamente el bien y la misericordia, esta es una promesa para cada uno de nosotros. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vaya al libro de los Salmos, capítulo 103, y con esto vamos terminando. Capítulo 103 del libro de los Salmos. Aleluya. Bendito el Señor para siempre. Leamos los versículos 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Mira, amado hermano, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen, hermano. Ahí estamos incluidos usted y yo. Mientras usted y yo luchemos por mantenernos fieles al Señor, Él seguirá siendo nuestro pastor. Él seguirá teniendo cuidado de nosotros. Nunca el Señor nos va a desamparar, nunca. Una vez por ahí oye a alguien decir: hermano, lo que yo más le pido al Señor es que nunca me vaya a dejar. Es que Él nunca lo va a dejar. De hecho, yo no tengo que pedirle eso al Señor. Señor, nunca me vayas a dejar. No es que Él no me deja. Señor, lo que yo sigo pedirle: Señor, ayúdame a serte fiel. Guárdame de yo volver atrás. Guárdame de ir a caer en las trampas de Satanás. Coloca cada día más y más de tu santo temor en mi corazón. Yo no tengo que andar preocupado donde el Señor me deje. Ay, ¿qué tal que el Señor me deje? Es que Él no me va a dejar a mí. Él jamás me dejará. Dios jamás me abandonará. Yo soy el que tengo que preocuparme por no dejarlo a Él. Y entonces, cuando el creyente se mantiene en esa posición, se cumple esta palabra: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Es decir, aún a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, los alcanza la misericordia de Dios. Al nombre de Cristo. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amados hermanos, mientras el Señor sea nuestro pastor, nada nos faltará. Usted y yo simplemente preocupémonos por seguir confiando en Él, por desarrollar la fe, por orar cada día, y Dios se encargará de bendecirnos, de cuidarnos, de ayudarnos, de sustentarnos y de cumplir los propósitos que tenga para con cada uno de nosotros. Póngase de pie, amado hermano, y vamos a darle gracias al Señor por el consejo de su bendita palabra. Padre eterno, te adoro, mi Señor. Mil gracias te doy por tu bendita misericordia, Señor. Qué bueno es saber que tú eres fiel, Señor, que tú eres nuestro pastor, que siempre tienes cuidado de cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a retenerla en nuestros corazones. Sigue siendo nuestro pastor. Sigue dirigiendo cada uno de nuestros pasos, Señor. Ayúdanos a serte fieles todos los días, para que el Salmo 23 y el resto de tu bendita palabra siga siendo una maravillosa realidad en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis hermanos, una vez más les recuerdo, el día de mañana ayuno general para todo el que pueda. Hay quienes no pueden.